Esta noche te dije 3 veces que nuestra forma natural de crear es instantánea. Empiezas a entender por qué un Dios se fragmenta tanto en un humano. ¿Por qué lo que logramos al instante tiene que pasar por un proceso de coagulación para el humano? La parte humana siempre está protegiendo linderos, buscando víctimas, luchando por sobrevivir y necesitando la cópula. Esas son cualidades de impaciencia. La naturaleza es supervivencia del más fuerte y el animal debe ser el más fuerte en todas las categorías mencionadas. Cuando nos convertimos verdaderamente en seres humanos, fragmentamos lo santo en nosotros, porque el ser humano impaciente no puede sostener un sueño inimaginable, a menos que éste se relacione directamente con su seguridad, su soberanía, su longevidad, su apoyo para la cópula y su superioridad entre los desiguales. El ser humano nunca mantendrá un sueño que no facilite su naturaleza humana animal. Esa es la razón por la que el humano es impaciente y está plagado de dudas cuando se trata de la imaginación. De modo que aquí estamos, los mismos dioses que crearon esta criatura de una forma instantánea. Nos deleitamos en la imaginación como si se tratara de realidad verdadera, pero no la podemos disfrutar con la paciencia de Dios en este plano, porque el cuerpo en el que habitamos no puede sostenerla y la rechaza, negándonos así el acceso a la experiencia. El cuerpo no es un soñador, puede crear pensamientos, es la computadora, puede sostenerlos holográficamente, pero le parece fatigoso retenerlos. El Dios es el momento, es el soñador y debe ser lo suficientemente fuerte dentro del cuerpo para parir el sueño en vez de castrarlo o mutilarlo. Esto es una batalla, pues lo que siempre pasa es que el cuerpo gana y el espíritu pierde. Y pasamos así otra caída, a otra vida sin sentido. Y lo único que vamos a hacer al morir es volver a ver el mismo programa y realizar la misma contemplación. Oh, estamos felices y sosegados, pero nosotros tenemos una vocación más grandiosa. Incluso allí, aquí estamos incompletos. El camino espiritual y caminar como un maestro comienza cuando debemos encarar asuntos dolorosos, la naturaleza del humano y la naturaleza del espíritu, el destino como se percibe en los dos casos. Lo que es importante para el humano no lo será para el espíritu. Lo que para el humano es subjetivo y personal, para el espíritu será objetivo e impersonal. También tenemos cuerpos que no pueden sostener un sueño y se rinden porque están dando saltos en su territorio. Se tienen que mover constantemente para mantener sus linderos bien seguros. Y por otro lado tenemos al Dios, ansioso de contemplar la experiencia. Cuando escoges una vida que dedicarás a la revelación espiritual, estás pidiendo una vida en la que debes montar esos caballos de la sensualidad con las riendas tensas. Esta es la vida para desarrollar el espíritu, y el proceso de recuperar el poder de uno es doloroso y a menudo implica poner una zancadilla al cuerpo, a sus lazos familiares, implica moverle el piso a la culpa y a los celos, a la dinámica de los incidentes familiares, a la sexualidad, a los prejuicios, y decir en un tono diferente y no obstante único: yo creé esto, nunca fue culpa tuya. Te hice pensar que así era, porque yo soy un cobarde. Te culpé de sentirme inferior, pero no tenía nada que ver contigo. Me impuse la falta de amor a mí mismo. Y en verdad, soy yo quien me he rechazado a mí mismo y me he encerrado en mí mismo. Fui yo quien te abandonó. Nunca me dejaste. Fui yo el que se revolcó en la compasión de mí mismo y languidecí en mi pasado. Nunca estuviste en mi presente, ya que yo nunca estuve allí. Estaba lejos, estaba en el ayer. No es tu culpa, es solo un hábito que tengo. Para ser un hombre o una mujer honorables se necesita una gran profundidad espiritual y produce mucho dolor, pero en vez de sentirte herido, siente el regreso del viento en la energía engendrada que pasa por el cuerpo emocional y que lo purifica para hacernos completos. Eso es mejor que no haberte sentido completo nunca. La última vez que estuvimos juntos, te hablé de la claridad intensa, pura y sin obstrucción,
De eso es de lo que te estoy hablando. Te dije que cada pensamiento se acuña con una decisión. Nunca se toma al azar. Se lo contempla tanto que llega al punto en que la manera elevada y extraordinaria de pensar se convierte en el modo de pensar común. Es algo difícil de hacer, especialmente cuando el cuerpo te dice que estás perdiendo mucho. Y es difícil permanecer en la noche oscura del alma y no tener estímulos para salir de allí. Pero, ¿por qué querrías salir de ella? Se trata de recuperar esa energía de los lugares dolorosos y tiene que pasar por el cuerpo emocional. Allí es donde está el verdadero sufrimiento, pero es también donde está la purificación. Mitigarlo o evitarlo sería negarse a uno mismo la purificación y por ende la sabiduría. Que así sea. 2. Una espléndida mañana. Oh mi amado Dios, este día muévete dentro de mí como mi Espíritu Santo para atraerme hacia tu reino y mantenerme allí. Oh mi amado Dios, deja que mi espíritu fluya de mi ser sin ninguna carga. Acepto este conocimiento con libertad. Deseo que me llegue su revelación. Oh mi amado Dios, estoy agradecido por mi vida. Oh mi amado Dios, estoy agradecido por mi cuerpo. Mi amado Dios, lléname de tu amor eternamente y bendice mi vida. Que así sea, por la vida. Ahora, hagamos un pequeño repaso para empezar en el marco de la conciencia adecuado. Queremos evolucionar para poder llegar a un nivel de conocimiento más profundo. Así que empecemos con el conocimiento que teníamos y pongamos nuestra mente en un sendero recto hacia el entendimiento. La primera enseñanza que te di fue que escogiste estar aquí. Elegiste venir aquí y aprender entendimiento espiritual. Nadie te obligó a venir. Estás aquí porque eso es lo que quieres aprender. La elección propia es el comienzo del poder propio o de la redefinición del yo. Ahora, ¿cuál fue el segundo punto? La definición del yo. Todavía estamos algo confundidos acerca del yo. Y es solamente un término. Las palabras que yo uso son solo palabras. Lo importante es que recuerdes las 2 noches que pasamos juntos en tu tiempo, donde hablé sobre aprender a escuchar y sobre por qué es importante que te enseñe un maestro. Porque si escuchas atentamente, ¿qué sucede en tu cerebro? Hay hologramas, imágenes, así es como hay que escuchar. Estas palabras estimulan al cerebro para que cree imágenes y como has aprendido, ese yo verdadero es imaginación. Es el acto de crear imágenes. Ese es nuestro destino. Es lo que se supone que debemos hacer. Así que si hoy escuchas o lees mis palabras, eso te ayudará quizá a replantear viejas definiciones, porque a medida que hablo y si me sigues, tu cerebro producirá las imágenes que mis palabras colocadas adecuadamente causarán en tu mente. Si esto es así, entonces estás pensando en términos espirituales. La definición del yo. Tenemos que remontarnos al punto cero, a lo que te enseñé la primera vez que viniste a verme. Eres Dios. Luego, por supuesto, tenemos que definir a Dios y quitarle las cadenas de la limitación y del dogma. Y para explicar la metamorfosis de la involución y de la evolución, la realidad, usamos lo que se llama la física. El yo es un estado puro y creativo de la conciencia y su servidora la energía, combinadas inextricablemente, eso es lo que realmente somos. El yo creador no es otra cosa que el Dios fuente en sí mismo. Eso es lo que somos. Si entendemos que en realidad no somos los rostros que llevamos puestos, ni las prendas que usamos, ni los territorios que definimos, entonces empezaremos a ver al yo en su origen más puro. Cuando entendemos que el yo no es un cuerpo subjetivo en el que existimos, sino que es la mente inactiva de toda la realidad. Si pudiéramos con ese cerebro que tiene la capacidad para contemplar el infinito, incluso en sus términos finitos, empezaremos a ver entonces que nuestro yo ha sido una culminación gradual de las propias experiencias que él creó. Ahora, presta atención a lo que te dije.
que el espíritu es la culminación gradual de las propias experiencias que ha creado durante eones de manifestación. Lo que esto esencialmente significa es que el yo es una mente amplia, una mente realmente, compuesta de toda la conciencia y energía que creó, y experimentar una creación sin terminarla sería fragmentar el yo. Recuerda que eso es lo que somos. Nosotros como conciencia y energía, el Dios fuente en sí mismo, tenemos solo un destino verdadero: hacer conocido lo desconocido. Y mientras más lo hagamos, imaginar lo inimaginable, mayor será nuestra unidad, nuestra unicidad con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos un océano que se filtra por las playas del vacío. Debemos siempre expandir lo que somos. Eso es el yo. Sí, somos un enigma, una cualidad etérea y misteriosa llamada conciencia y energía. Entonces es el alma la que captura y conserva para siempre la experiencia final, el movimiento final de esa experiencia. El alma y la conservación de la experiencia en su realidad es lo que permite que la conciencia sea tan amplia. Sin la ayuda del alma para definir la mente, estaríamos solamente creando y desplazándonos por la creación. Y tan pronto como nos movemos por ella, regresamos a donde estábamos al principio, pues no tenemos un margen, no lo hemos creado, de la realidad estática a partir del cual podamos construir otros conceptos. Tenemos aquí entonces el alma de la experiencia memorable dentro del yo de conciencia y energía. Es la cualidad que permite que nuestra mente crezca y se expanda. Nos da nuestros asuntos terminados, los que usamos como trampolín para crear el siguiente inimaginable. Ese es el yo, y es imponente y poderoso. Cuando sabemos eso acerca de lo que somos, podemos ver claramente que una vida dedicada que sale del desierto, de la oscuridad y del pantano, una vida que nace aquí y cuyo afán, destino y objetivo es averiguar lo que somos, es la más elevada que podamos vivir. Porque cuando empezamos a imaginarnos a nosotros mismos, no con ojos de la humanidad, sino que comenzamos a definirnos en términos mucho más amplios, términos inimaginables, empezamos a localizar lo que somos. Ese es el descubrimiento de quiénes somos. Es hora de mirar lo que es verdadero y real en nosotros. Esa es la vida espiritual. Ahora, definir nuestro yo. Lo que aprendimos entonces es que el yo se encuentra en el cuerpo de una encarnación como la tuya. Ese yo, cuando estuvo en el plano sublime la última vez, y todas las veces que venía de encarnaciones anteriores, llegó al cielo. Y la agenda allí, ese magnífico día del juicio, esa hora del juicio, es para que veamos por nosotros mismos, subjetiva y objetivamente, cómo colocamos la energía y de qué manera afectamos finalmente el núcleo central de nuestro ser. El repaso de la vida anterior, como te gusta llamarlo en términos cósmicos floridos. Lo importante de esto es que en esta hora del juicio no hay nadie allí en el cielo que sea el juez. Estamos nosotros mismos y averiguamos entonces que lo que cubre al yo son los asuntos sin terminar. Hemos aprendido un término llamado cargas, estar cargados. Vemos entonces nuestra vida anterior y lo que vas a hacer en esta. Vas a verlo todo. En la energía nunca se olvida nada, porque cada acto estuvo precedido de un pensamiento. Y eso es lo que es real. El pensamiento es real porque es lo que es el yo, es conciencia y energía. Así que repasamos lo que es real y nada se desperdicia. Vemos todo lo que hicimos, lo que pensamos, lo que hacíamos a puertas cerradas, o que estaba detrás del plácido rostro de la indiferencia o de sonrisas vacías. Y empezamos a verlo no solo como el que lo hizo y lo estaba pensando. Desde este punto de vista de la conciencia y energía, como yo, es ambas cosas. No solo vemos subjetivamente lo que estaba pasando, sino también lo sentimos subjetivamente como energía y vemos a dónde estaba dirigida, porque somos, como ya lo hemos aprendido, uno. Dios es una mente. Lo que hacemos, nos lo hacemos a nosotros mismos,
sin importar quiénes sean los personajes. Los personajes somos nosotros mismos porque así de grande es el yo. Aprendimos que lo que hacemos a otro, nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Cuando abusamos, cuando somos despiadados, indiferentes, cuando esclavizamos a otro, le ponemos una trampa, cuando somos decadentes, faltos de benevolencia, implacables, todo eso nos lo hacemos a nosotros mismos. Durante el repaso en la luz experimentamos lo que es sentir eso. Todo es energía y nosotros, por lo tanto, somos sus creadores. Entonces, la energía que nosotros expulsamos regresa a casa, a nosotros. Ese es el día del juicio. ¿Y por qué es un momento tan doloroso? Porque realmente nos toca ver cada faceta de nuestro ser y la dinámica de esa faceta. Nos convertimos en la persona lastimada que lastimamos, en el esclavo que esclavizamos. Somos la víctima de nuestro abuso y lo sentimos en cada rincón. También aprendimos por qué es importante, porque para poder realizar cualquiera de esos actos en la vida debemos tener una cualidad divina que podamos utilizar para ejecutarlos. En otras palabras, no hay ningún acto que no esté precedido por un pensamiento, y el pensamiento procede de la fuente divina que está dentro de nosotros. De modo que nosotros somos ese acto. Aprendimos también que nuestras cargas consisten en entregar nuestro poder, fragmentar nuestro Dios y estar incompletos. Definir el yo en la vida espiritual es buscar afanosamente el conocimiento que nos permita enfrentarnos a nuestras cargas, que nos permita averiguar quiénes somos en la vida espiritual, y es esencial que lo hagamos. Al comienzo de este camino espiritual nunca caminamos como ángeles. Humildemente llegamos a la puerta con nuestras mulas huertas, nuestras obsesiones, nuestros fantasmas, nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades. Y el demonio que llevamos con nosotros es nuestro ego alterado. Aprendemos que la vida espiritual significa recuperar el poder. De todo lo que se te ha enseñado, el mensaje primordial es recordar con coherencia el poder que has fragmentado, porque cuando lo haces, derribas el templo interior y la divinidad interior, y cada bloque, cada piedra dorada que compone el templo del yo, ha sido entregada a todas esas zonas que constituyen una inmensa cantidad de sufrimiento, porque estamos separados de nuestro Dios, porque nuestro Dios está fragmentado a nuestro alrededor. Eso es una carga. Para poder entonces lograr lo inimaginable, tenemos que reconstruir ese templo, tenemos que redefinirnos, lo cual no es fácil. Y muchos de vosotros habéis contemplado de una manera muy sincera cómo habéis entregado el poder y lo que ello implica. Y no significa entregárselo a alguien para que controle tu vida, aunque eso es un aspecto de ello. No significa eso realmente. Tiene un significado más sutil y más místico. Significa aferrarte a tu pasado. Como ves, la fragmentación de Dios en forma de carga está únicamente encerrada en el pasado. Y ya hemos considerado esto, las víctimas de tus experiencias del pasado. En mi audiencia hay una carga crónica, que tus padres abusaron de ti, o que te ignoraron o te abandonaron. Pasas por la vida con esta actitud repugnante de carencia y lo señalas con el dedo a él o a ella. Estos son ejemplos. O a un amigo, o a alguien que abusó de ti, o a alguien que arruinó tus planes. Vas por la vida señalando con el dedo acusador. Es culpa de ellos que yo sea así. Y eso es fragmentar el yo. Porque en vez de asumir la responsabilidad de haber creado esto, de eso se trata Dios. Dios es el creador y yo te digo que eso es lo que tú eres. En vez de, y yo era inocente. Nadie es inocente. Cuando actúas así y creas tiranos en tu vida, has tomado una parte del templo y la has colocado allí, y su realidad y su dinámica producirán ese resultado en tu vida. Y como también aprendimos desde la perspectiva humana que es algo muy tentador ser víctima, y todo el mundo lo es. La conciencia social del capitalismo consiste en crear víctimas para que alguien busque la manera de sacarte de ahí temporalmente. Es sencillo, es más fácil decir, yo soy así por esto y aquello. Personas, lugares, cosas, tiempos y eventos. Cuando haces esto, funciona durante un tiempo.
Observa que has usado esta excusa para todo, para la falta de fortaleza, para excusar las enfermedades. La has usado para atar gente a ti de una manera astuta, a través de su empatía y compasión. Las has usado para lograr lo que quieres. Te ha servido. Eres un capitalista. Eso es lo que eres. Y realmente nadie quiere renunciar a esto porque, como lo has aprendido, el animal dentro de ti, el sobreviviente de linderos definibles, la criatura del rebaño, implora supervivencia. Y si cada uno dejara de servirle al rebaño, ¿qué sucede en el momento en que dices, yo lo creé? Y yo es Dios. Yo lo creé. Esto es mi propia creación. El momento en que declaras eso, retiras tu poder de tus padres, de las personas, de lugares, de cosas, tiempos y eventos. Lo sacas de allí y empiezas a construir el templo aquí adentro. Y eso, como has aprendido y lo has contemplado, es un proceso muy doloroso. Ahora, la noche oscura del alma llega cuando finalmente asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. Lo que sucede entonces es que la energía llega a casa desde los pobres papá y mamá. Recuerda que ellos también son dioses. La energía que llega a casa desde tu hermano, hermana, desde tu esposo, tu esposa o tu amante, cuando empiezas a asumir la responsabilidad, observa cómo funciona la conciencia. Porque si ella controla la energía, al quitar el yo de allá afuera y colocarlo aquí adentro, la energía empieza a evaporarse de papá y mamá y se mueve hacia ti. Para pasar por esas bandas, regresa a casa. Entonces, la noche oscura del alma se presenta cuando la energía pasa velozmente a través del cuerpo emocional. En otras palabras, anteriormente había sido enviada a través del cuerpo emocional en forma de sentimiento para crear. ¿Recuerdas que hemos aprendido eso? De modo que ahora regresa a casa y hace impacto en el mismo sentimiento. La energía se purifica solamente al regresar al reino físico del cuerpo emocional. Dicho de un modo más sencillo, cuando recuperas tu poder de alguien que habías convertido en tu tirano, esa energía comienza a regresar a ti en forma de tirano. La energía es una forma de pensamiento, es tiránica. Llega al cuerpo emocional y es como una especie de carga invertida. En vez de salir de aquí y ser afectada hormonalmente, procede de allí afuera, pasa por la banda de energía y llega al cuerpo como una carga directa. Es una carga invertida en el cerebro. Lo que hace es activar el campo y produce sufrimiento. De ahí provienen las lágrimas y las lamentaciones. De ahí proviene la angustia. Y si alguien pregunta, ¿qué te pasa? No sé. Pues bien, esto es lo que pasa. Estás cosechando lo que has sembrado. Ahora, esto es un poco difícil de digerir, porque siempre te he enseñado que debes tener alegría, y lo continuaré haciendo. Pero debemos liberarnos de nuestras cargas. Tenemos que terminar lo que empezamos. Tenemos que hacer regresar la energía al templo y construirlo dentro de nosotros. Ese es el yo. Eso es redefinirlo y es doloroso. Nadie quiere asumir la responsabilidad de algo que le ha servido tan bien durante tantos años. Nadie quiere admitir el hecho de que son ellos los que han vivido en el pasado de una situación que las personas implicadas hace tiempo ya no están. A nadie le gusta reconocer que así fue como vivió su vida. Es difícil. Pero cuando la energía pasa por la noche oscura del alma, está en casa y el yo comienza a definirse. Esto es juicio puro. Te diré algo que no te dije anoche y que será evidente a lo largo de este taller, y es el hecho de que el sendero espiritual es un sendero de purga y limpieza. No se trata de la limpieza del cuerpo ni del colon. No es eso. No estoy hablando de esos términos. Tengo que ser muy claro. La ascensión. Ascender sin morir en una experiencia es una oportunidad maravillosa que se presenta mediante una vida espiritual totalmente pura y apasionada. Considerémosla. Hablemos de ella un momento. No estamos liberando nuestras cargas, las estamos saldando. Recuerda que en el cielo, en ese plano sublime, en los salones de contemplación, imaginamos cómo íbamos a terminarlas.
Íbamos a enderezarlo todo, hablando en términos sencillos. Te enseñé cuán detallado puede ser eso. En el plano sublime, la imaginación es instantánea, y la imaginación es el estado natural del yo. Todo sucede al instante, así que proyectamos una vida y atraemos a los personajes adecuados para poder llevarla a cabo. Ese es nuestro objetivo. Quería recordarte eso. En el plano sublime trabajamos en una vida espiritual para poder, en una sola existencia, liberarnos de las cargas, vivir las experiencias y definir el yo en su totalidad. Y mientras más asumamos la responsabilidad de nuestras acciones, sin importar cuál dolorosas sean, más poderosos nos volvemos. Ahora, recuerda que estamos todavía en una existencia aquí, quizás esta vida, y estamos trabajando para resolver los asuntos. Ese es el trabajo de esta vida. Y llegará una espléndida mañana en la que despertarás libre. ¿Libre de qué? Tal vez libre de miles de vidas en las que tratamos de resolver el mismo asunto. Pues aunque hagamos muchos esfuerzos en el cielo, en la carne somos cobardes. En este duro viaje del sendero espiritual, de repente despertamos una mañana en esta vida y está hecho. Nos levantamos antes del alba, miramos por nuestra ventana, su cristal cubierto de escarcha, y observamos a Ra mientras se eleva en el cielo. Y realmente comprendemos que este es el momento de toda la eternidad. Soy libre. Esa libertad significa estoy limpio. Estoy totalmente purgado de mi yo desplazado. He reclamado el poder de mi ser. No tengo sombras. Estoy purificado. Ese es el momento de la restauración, el momento más precioso. Es una espléndida mañana. Somos libres. Ya no tendremos que esforzarnos más en otras vidas. Sentimos un gozo inefable en ese momento. Un día llegará tu mañana y comprenderás lo que estoy diciendo. Ese es el fruto del trabajo espiritual. Después de eso, la línea de potencial con la que creaste lo inimaginable, imaginado, empieza a moverse dentro de tu vida con claridad. No hay nada que detenga aquí la manifestación de lo que creaste en el cielo. No hay motivos ulteriores. El futuro creado en el plano sublime ya no puede detenerse porque hemos recuperado el poder de nuestro pasado. Estamos limpios, purgados, puros y completos. El yo ha nacido de nuevo, está restablecido, se ha reconstruido el templo. Cristo emerge en el yo y cada vez que lo hicimos ganamos más fuerza, más poder espiritual, poco a poco. Y en esta mañana estamos libres del pasado, clara y totalmente. No somos el hijo de nadie, sino el de nosotros mismos. Entonces, ese potencial impetuoso que creamos en el plano sublime empieza a manifestarse porque estamos limpios, estamos en el momento, en el presente. Lo que creamos lo deseamos hasta que llega sin esfuerzo. ¿Qué tan sabios somos después de esto? Hemos entendido claramente que al haber entregado nuestro poder, al haber interrumpido el libre albedrío de otra persona, al haberle echado la culpa al libre albedrío de otro, al haber destruido el nuestro propio, hemos aprendido una valiosa lección. Hemos vivido lo suficiente un recuerdo en una vida como para poder conciliarlo con la carne. Y es aquí donde debemos hacerlo, porque aquí están las raíces del reino de los cielos. La raíz es lo que alimenta las hojas de la copa. Aquí estamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando llegue esa espléndida mañana, no tendremos que hacer repaso en la luz, pues ya no habrá nada que tengamos que repasar. ¿Y es factible entonces que el tiempo se detenga? Lo es, porque el reloj del tiempo funciona cuando pensamos en términos del pasado, pero se detiene en el presente. Es allí donde se detiene. Ahora, ascendemos a partir de una vida que comienza con la liberación espiritual. Empezamos a caminar por el sendero del maestro, y un maestro, entonces, es aquel que camina para reconstruir esto. Sin importar esto, reconstruye esto. Cuando está hecho, tenemos un maestro en pleno florecimiento. Tenemos poder total.
¿Comprendes lo que significa? ¿Cuál es la diferencia entre tú y un Dios completo, un maestro completo? La diferencia es que tú estás fragmentado en cada aspecto de la vida. Has acusado, usado, abusado, atropellado. Has hecho todas esas cosas que no son buenas ni malas, pero que han listado tu habilidad de ejecutar lo extraordinario. ¿No es verdad? Porque ejecutar lo extraordinario implica regresar al templo de Dios y ser Dios, para que cuando expresemos nuestra palabra, ésta se manifieste de inmediato, tal como sucede en el plano sublime. La diferencia entre tú y un Dios es que ellos están enteros, han definido al yo. El tuyo está esparcido por todas partes. Ellos han definido el suyo, pero han trabajado para lograrlo. Ahora, para un ser de estos no existe la muerte. ¿Sabes por qué? Porque están totalmente dotados de su Dios fuente. Sus cuerpos serán transmutados por la cantidad inmensa de energía radiactiva manifestada con firmeza por ese Dios fuente, ese lugar omnipotente. ¿Piensas que la división de un átomo diminuto puede desatar una fuerza destructiva, pero no es nada comparada con la energía que sale del Dios fuente? ¿Qué tiene que ver la carne con una fuente de poder así? La carne será salvada por ella. El cuerpo se podrá transmutar, no tendrá que ir a la tumba. ¡Qué bendición! Y es una evolución natural. Y no es que el maestro se detenga alguna vez a reflexionar sobre esto. Tú piensas todos los días en tu cuerpo. Un maestro nunca lo hace, porque al hacerlo se entrega el poder. ¿Entiendes? Podrías argumentar entonces, ¿hasta qué punto debe uno cuidar de sí mismo? Bien, eso es el yo. Si nosotros cuidamos del yo, él se encarga de todo lo demás. Para un maestro, entonces, no existe el tiempo. Lo que has leído sobre los grandes maestros del lejano oeste y del lejano oeste es cierto. Sus respuestas confunden tu mente y son muy sencillas, y tu mente animal las echa a perder porque trata de analizarlas e interpretarlas. Pero nunca podrá hacerlo. Esas son respuestas del espíritu, no de tu cuerpo. Te hablan desde el yo. Ese es su lenguaje. En un magnífico momento me di cuenta de lo que era. Por Dios, ese es un bautismo de fuego. Te están diciendo la verdad. En un magnífico momento me di cuenta de lo que era. Bien, ¿de qué se dieron cuenta ellos? De que eran Dios. No se puede ser Dios y víctima al mismo tiempo. ¿De quién va a ser la víctima Dios? ¿Quién va a lastimar a Dios? ¿Quién le va a poner limitaciones? ¿Comprendes? Esos son los bloqueos, pero en un magnífico momento ellos fueron capaces de reconocerlos, mi bella entidad, y todo regresó a casa, a ellos. Todo regresó a casa, a ellos. ¿Y entonces qué sucedió? Dejaron de envejecer. La única razón por la que envejecemos es porque seguimos mandando hacia adelante el eco del pasado. ¿Y cómo es posible que esto esté relacionado? Porque los patrones emocionales de las conexiones fijas de aquí arriba nos siguen recordando lo que somos, y ese pasado es un cuerpo emocional. Ahora, la energía entre dos puntos de conciencia define el tiempo, su velocidad, su impulso. Eso es definir el tiempo. En este cuerpo tenemos dos niveles de conciencia. Tenemos la conciencia cuerpo-mente y la conciencia divina. Por lo tanto, el tiempo rebota entre los dos. Si tomamos ese hecho y lo entendemos como un impulso, el cuerpo está continuamente sometido a una presión emocional. Y eso significa que si es así, las emociones que se mueven desde dentro de él agotan el abastecimiento de hormonas y energía que lo gobiernan. Y esos componentes fundamentales de la parte física tangible se agotan todos los días al recordarnos de lo que hicimos impunemente en la juventud, pero cuyas consecuencias se ven ahora a la edad madura. De modo que todos los días el trauma emocional de tu pasado sigue corroyendo poco a poco, y eso es el tiempo. Por eso, cuando uno se libera de las cargas del pasado y retoma su poder, cesa la reacción del pasado. ¿Comprendes? Volvamos a la ascensión.
La ascensión se convierte simplemente en el apogeo natural por haberte adueñado de tus cargas. En este punto, el maestro camina verdaderamente sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué se quedan? Si se han adueñado de todas sus cargas, entonces, ¿para qué quedarse? Lo que ellos no han podido hacer durante existencias es disfrutar de una vida sin tiempo. ¿No es eso algo hermoso? Una vida infinita, sin limitación de tiempo. Y también tener la libertad de ser un cuerpo que lo fueron en el plano sublime, concebir lo inimaginable y hacer que suceda al instante. ¿No es ese motivo por el cual nos quedamos? ¿Para ver qué podríamos hacer con eso? Por supuesto que sí. Ellos se calibran a sí mismos y saben que cuando no manifiestan al instante, se enciende una lucecita, suena una alarma ahí arriba. Y si algo no sucede al instante, ¿qué les indica esta alarma? Que están fragmentados. Excelente. Es posible hacerlo todo en una existencia. Los maestros pueden disfrutar de una vida infinita. Y en ese estado empieza a salir de ellos su gran obra. Y cuando se dan cuenta de que lo que han imaginado no se manifiesta al instante, entienden que dentro de su Dios fuente hay una fractura leve y saben con certeza lo que es. Comprenden que en algún momento o lugar han entregado su poder. Tienen que arrancarla de raíz y la encuentran. Ese es un maestro. ¿Comprendes? Es fácil advertir entonces que caminar como un maestro es una vida solitaria, es soledad, pero se puede compartir con muchos maestros. ¿Por qué digo esto? Porque cada ser tiene que construir su realidad individualmente. Esa realidad puede ser compartida por muchos maestros, pero el maestro en sí es un ser soberano e individual que no ha entregado ningún poder. Solo lo hace desde el punto de vista de prestar ayuda. Él disfruta de la compañía de otros maestros porque hay equilibrio en su comunidad. Nunca escucharás a un maestro retractarse de su pasado. Nunca escucharás a un maestro hablar de otra entidad o creerse menos que otros. Pero por esa misma razón tienes la sensación equivocada de son sumamente humildes. Lo son. No tienen un ego alterado, desvergonzadamente humildes, pero omnipotentes. Y no se inmiscuyen en los asuntos del hombre ni en los de la mujer. Ellos entienden muy bien que se trata del sendero. No van a inferir en tu vida. Nadie hace eso porque si eres Dios, tienes que pedir. Solo entonces recibes intervención o ayuda. Entonces, ¿por qué los maestros se mantienen apartados de ti? ¿Qué puedes llevar a su mesa? Todavía no eres lo inimaginable imaginado entonces. ¿Qué llevas a su mesa que no sea necesidad lastimera de que alguien lo haga por ti? Sabes que puedes pedir su ayuda y ellos pueden hacer que suceda el fenómeno, pero ¿van a hacer que el fenómeno continúe? ¿Van a fragmentar su energía y permitir que cabalgues en ella el resto de tu vida? En el instante en que ellos retienen la energía, ¿qué sucede al jinete? Se cae, ¿no es cierto? Ellos no lo van a hacer porque saben que eso es peor que cualquier lisiado que haya existido. La vida espiritual verdadera es aquella en la que nacemos para entender el yo, sanarlo y dedicar toda una vida al arte de su sanación. Lo que sucede entonces, y que es tan diferente a lo que sucede al grupo que está inventando computadoras al otro lado del río, es que la vida espiritual es eterna. Así que cuando sanamos el yo, pertenecemos a las edades, pertenecemos a la eternidad. Cuando nos enfocamos en lo que nos ha dado la vida, lo que realmente somos y nos esforzamos por convertirnos en ello y por entender su metodología y su ciencia, la mecánica de cómo funciona, cuando dedicamos una vida para hacer esto, entonces el espíritu será nuestra recompensa en una existencia sin fin. Entendimos esto, pero no me extendí sobre la ascensión. ¿Qué le sucede a los maestros? Bien, nunca mueren. Te acabo de explicar con lógica pura cómo es posible y por qué es posible. De modo que ahora te pregunto, mi amada entidad,
¿Qué enemigo tan grande tienes por el que valga la pena perder tu vida eterna? ¿A qué carencia te aferras con tanto ahínco que te hace perder la ascensión? ¿Qué resentimiento abrigas que hasta ahora solo te ha servido en un reino patético? ¿Realmente vale la pena perder la dinámica de lo inimaginable por él? Vemos aquí una clara diferencia entre el ego alterado y el yo que se define. La mente analógica es un constante y cuando nos adueñamos del pasado y de nuestras cargas, tenemos claridad. Ya ni siquiera la duda juega un papel. En el Dios fuente no hay duda. ¿Cómo podría Dios dudar de sí mismo? No lo hace. Al otro lado de las cargas yace lo inimaginable y la posibilidad de que sea instantáneo. Somos muy rápidos, pero si la rapidez está fraccionada en actitudes, somos lentos. Dios está fragmentado en la actitud, está fragmentado en el cuerpo. No podemos hacer nada y entonces pensamos en lo imposible. ¿No es esa una buena excusa? Una espléndida mañana tendrás ese momento de gozo increíble y será constante porque ya no habrá nada que te arrastre, nada que te consuma. Habrás limpiado la casa. A veces se necesitan 10 millones de vidas para limpiar una actitud, o puede requerir que una sola vida enfocada en limpiarlas todas y entonces nunca morir y caminar con dioses, porque llevarás a la mesa tu soberanía, tu dignidad y tu poder. Eso es lo que te da poder. Ahora, eso es importante, porque fue lo que hicimos en el plano sublime. Fue lo que aprendimos a hacer en el momento y no hubo nada que bloqueara el camino de nuestra imaginación. Todo obedece porque estamos más cerca de la triada. En los planos tercero, cuarto, quinto, estamos más cerca del Dios fuente. Nuestra vibración es instantánea, pero todavía nos quedan el sexto y el séptimo. ¿Con qué rapidez se mueve todo allí? Así es como realmente somos. Somos aquella criatura que es propensa a la imaginación, porque ese es su orden natural. Y esa imaginación se colapsa al instante, en la forma tangible. Y aquí estamos las criaturas, los dioses en todo su esplendor, que continuamos fragmentando nuestro yo, con juegos tontos y vanos que no hacen más que posponer el dominio sobre todo eso. Lo que se suponía debía ser solo una experiencia de evolución, y la desperdiciamos. Cuando hayamos separado las cortinas a una buena distancia y las mantengamos a raya, saldrá nuevamente instantánea. Eso es lo que realmente eres. Esa es la entidad que queremos ser todo el tiempo en la vida espiritual. Ahora, en esta escuela se aprende a definir el yo, pero nosotros nos ponemos la cosa dura. ¿No es esa una frase interesante? Se nos pone dura. Así se ve la otra perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál fue la tercera cosa que aprendiste? En la orientación aprendiste sobre ir a la luz, al día del juicio, y cómo en ese repaso en la luz te conviertes en todas las cosas, tanto en el sujeto como en el observador. También aprendimos que después de ese repaso de la vida, a pesar de ser tan perturbador, allí en el plano sublime estamos más cerca de nuestro elemento natural que lo que estamos aquí, en esta tierra extraña. Y allí tenemos un lugar al cual ir a contemplar. Aprendimos que hay diferentes salas de contemplación, pizzerías en el cuarto plano, sentados junto a un lago tranquilo que aparece al instante, sentados en algún lugar del vacío. Los llamamos los salones de contemplación. Y esto es lo importante, en los cuales tenemos la capacidad de reflexión. Ahora nos hemos separado de nuestro ego alterado. Podemos conservar el aspecto de nuestro último cuerpo si deseamos, que nos ayude a recordar lo que debemos hacer. Pero nos hemos separado de él. Ya no nos importa a quién dejamos en la tierra, ni nos importa qué pasó con nuestros bienes personales después de la muerte. No nos importa en lo más mínimo. Por mucho que digan los abogados,
no nos importa. Y realmente somos muy diferentes de lo que fuimos en esa existencia humana. Pero la tenemos presente, porque ahora, teniendo en cuenta lo cosechado en esta vida, debemos ser capaces de contemplar, sabiendo que la contemplación es nuestro orden natural, porque en cuanto lo hacemos se manifiesta, y debemos reflexionar sobre cómo resolver los asuntos que una vez más, en otra vida, no fuimos capaces de solucionar. En aquel lugar todos sabemos cuán cobarde es el cuerpo, el ser humano. Lo sabemos. ¿Cómo, sin embargo, nos internamos en esa orbe de experiencia y cómo podemos plasmar lo que queremos en un cerebro que obviamente no va a recordar? Mientras entendamos la unicidad, Dios es uno, entonces las cosas gratas de nuestra vida se pasarán genéticamente. Si engendramos hijos en esa vida pasada, entonces sucederá algo honroso, y es que habremos creado un linaje. Y la ventaja de eso es que nuestras actitudes se hacen carne en la siguiente generación. ¿Y qué mejor lugar para aterrizar y resolver nuestras cargas que en el grupo genético al que concurrentemente tratamos de hacerle frente? En ese lugar, entonces, nos esforzamos por encontrar esa línea de potencial y por crear nuestro futuro para poder solucionar nuestros asuntos. Porque, repito, no se trata de ser una buena o mala persona. Se trata de lo que hacemos con las oportunidades y a qué nivel de conciencia lo hacemos. ¿Las abordamos con el humano que es instintivamente cobarde o con el espíritu que es todopoderoso? Se trata de crear y experimentar para que el alma tenga otra piedra, otra herramienta con la cual construir una nueva realidad basada en esa sabiduría. Por eso esto es tan importante. Sabemos todo esto, pero también sabemos que nuestros asuntos inconclusos, como hemos aprendido, no se pueden contemplar en el plano sublime. Allí podemos ver el fin de todo, porque podemos ver lo que somos en otros reinos. Se nos ha dado la oportunidad de jugar allí. Se nos brinda la ocasión de ver lo que seríamos si fuéramos en esta vida o en aquella. ¿Comprendes? Solamente estamos limitados por lo que sabemos. Podemos hacerlo todo, tomar nuestras siguientes encarnaciones y recorrerlas todas. Podemos visualizar la vida más ideal, pero en realidad no la vamos a vivir. No ganaremos la esencia de la sabiduría a menos que regresemos al lugar de su origen, o sea, aquí abajo, al plano de la demostración, al plano espeso, viscoso y almibarado. Es aquí donde nos tenemos que definir y donde tenemos que hacerlo conocido. Entonces, ¿cómo transferimos nuestra conciencia sublime y resplandeciente, la que imagina y al instante es? ¿Cómo podemos transferirle esa magia al cuerpo? Bien, sabemos que la única manera de hacerlo es trazar en el plano sublime un rumbo de lo que queremos alcanzar aquí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a impregnar las bandas que rodean al tejido del bebé de la matriz. El bebé se alimentará de esas bandas, pero lo más importante es que hemos cargado el programa en el alma, que es la que recuerda. Y el alma es lo que le dará vida a la criatura en el útero. El alma va a crear el latido rítmico del corazón. Como ella, el alma se llama el Señor del cuerpo. También tiene jurisdicción sobre el papel que jugarán los genes en la formación del cuerpo. El alma va a hacer eso, pero no hará que el cerebro recuerde lo que aún tiene. ¿Comprendes? Solamente puede almacenarlo en el cerebelo bajo, el único lugar donde se le permite hacerlo. Cuando estamos en el cielo sabemos esto. Allí aprendimos que tenemos que tener en cuenta el factor cuerpo. Pero, ¿y los personajes? Aprendimos sobre las personas que van a representar los papeles. Algo importante que aprendimos es que no todo aquel que hemos conocido en esta vida lo hemos conocido en vidas pasadas. Pensar de esta forma es pensar de un modo rigurosamente lineal. Eso no es estar iluminado. ¿Qué tal ser multidimensional? Es mucho más amplio que basar una familiaridad en una línea de tiempo que es larga y plana. Aprendimos que no todo aquel que conocemos
o con el que sentimos familiaridad viene de una vida pasada. Esas personas son nuestro futuro. También aprendimos que, siguiendo la lógica de la enseñanza, todo el mundo, con excepción de los maestros, pasa por el repaso de su vida. Todos son procesados en el plano sublime. Llegan de todas las naciones, todos los países y todos los mundos. Cada uno llega a su sector en particular. Todos llegan a encarnar sus cargas y se les da un periodo de descanso. Todo el mundo lo necesita. Yo lo necesité. Seguidamente pasan a ver lo que fueron. Presencia en la vida que no es más que un desenvolvimiento de su propia conciencia. Y se recuerda todo, porque se le entregó el poder de todo. Cada pensamiento es una forma. Lo vemos todo de una forma real y tangible. Bueno, si eso no es algo agotador, no sé qué lo sea. Entonces todos disponemos de eras para contemplar si deseamos sanar. Sanación no significa que estamos sufriendo en el plano sublime. Allí no se sufre. Es sanar la magulladura de nuestro yo subjetivo objetivo para concluir los asuntos. Aprendimos que en aquellos salones de contemplación, cuando te vuelves a tu compañero y conversas, estás compartiendo ideas. Si escuchas atentamente lo que dice tu compañero, su mente hace que la tuya se encienda, de modo que caminas por su mente. ¿No es así? Eso es una conversación. Entonces, cuando regresas y hablas tú, antes de pronunciar la palabra, se forma aquí arriba una imagen. Al expresar la palabra, la otra persona entonces camina por tu mente. Pero la mayoría de las personas son muy pobres a la hora de compartir. Pero así es como funciona normalmente. En el plano sublime, cuando empezamos a contemplar, no es lo que hablamos. No hablamos, pensamos, si quieres. Tenemos pensamientos, creamos imágenes. Así es como nos comunicamos. Imaginamos, trazamos y planeamos una línea de tiempo y la forma de solucionar el sufrimiento y la condición de víctima, cómo sanar el odio, todos los asuntos sin concluir. Realmente vemos esas imágenes en más de 3 o 4 dimensiones y en los colores más increíbles. Y lo que ocurre es que otras personas, y hay muchas allí, llegan a esa zona y también están creando imágenes. Siempre somos atraídos hacia lo afín. Al evolucionar, desechamos nuestra disparidad y evolucionamos hacia nuestra afinidad siguiente. Digamos, por ejemplo, que es posible que observemos que en el bosque moteado existe una bella comunidad que disfruta de los atractivos del bosque. Allí ellos crean su línea potencial y la dejan flotar a través de un lago cristalino. A unos metros está sentada una entidad y parece que está trabajando sobre un problema similar. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Creamos imágenes juntos, tal como lo haces tú, como te estoy enseñando a hacerlo. Creamos imágenes juntos. Puede suceder que te hayas encontrado con alguien de la sexta dimensión que todavía tiene un asunto sin resolver, que puede tener una dinámica diferente de la tuya, pero que tiene que ver con la fragmentación. ¿Comprendes? Y puede que estén sentados a tu lado y vuestras líneas de potencial empiezan a fusionarse. Y tú eres exactamente lo que ellos necesitan y ellos son exactamente lo que tú necesitas. ¿Me sigues? Podríamos decir que es una camaradería nacida en el cielo. Y lo es, realmente lo es. Y nunca antes habías conocido a esta entidad, pero es aquí donde las mentes se encontraron y en eso consiste el compartir. Entonces ambos llegáis a un acuerdo sobre el asunto y un encuentro futuro entre los dos será inevitable, porque para que se manifieste esa línea potencial es imperioso que aparezca dicha entidad. Ahora ya hemos aprendido eso. En grupos. Podríais estar sentados en medio de un grupo muy conversador. Parece un circo. Se reúnen para solucionar un problema de un grupo el cual pensaron que era individual, pero resultó que muchos en ese sector lo tenían. Todos tenían zonas de fragmentación diferentes.
Así que empiezan a imaginar y muy pronto se forma la imagen completa. Empieza a fluir y cada uno consigue lo que desea. Bien, ese es un grupo del cielo que viene y se encuentra en algún lugar del camino. Pueden nacer en este vasto norte o en el lejano sur. Pueden nacer en la pobreza absoluta o en medio de la riqueza. Pueden ser negros, amarillos, blancos, verdes o grises, no importa. Vinieron aquí con un destino del alma y se van a magnetizar. A medida que entran en sus vidas, si son capaces de lograrlo, se van a encontrar, porque al acercarse la hora de la prueba, la cual empieza a desarrollarse en el drama de tu vida, de repente empiezas a encontrarte con ellos. Llegan de todas partes y la prueba empieza de inmediato. En realidad se trata de magníficos seres que comparten una sanación en otro nivel. Están aquí, se encuentran o se reúnen. Estás con ellos por un tiempo. ¿Sabes algo? Es en ese momento cuando el espíritu está en guerra con la carne, porque se dispara el interruptor para que se presente la línea de potencial espiritual en la cual se dará la sanación real. Estos seres estuvieron juntos antes de esta encarnación, y no se trata de lo que tengáis en común referente a la riqueza o juventud. Físicamente no tenéis nada en común, pero en ese momento, en esa línea de tiempo, tenéis mucho en común. Estás allí para facilitar la sanación, una recuperación, si quieres, de un Dios fragmentado por asuntos sin terminar. ¿Comprendes? Cuando la sanación tiene lugar, el grupo se divide y cada uno sigue su camino. ¿Por qué no habrían de hacerlo? ¿Por qué no les puedes permitir que lo hagan? ¿Por qué no puedes comprender que las personas entran y salen de tu vida y que cuando os encontrasteis fue para que se cumpliese algo? Ese algo se llama crecimiento. ¿Por qué te apegas a ellos después de haber conseguido el crecimiento? Ellos ya cumplieron su propósito. Se acabó. Ese era el propósito. Te sirvieron, les serviste. La naturaleza humana tiende a crear ataduras, a construir comarcas con sus respectivos linderos. Ese es el animal. Cuando los dejas ir, todo está concluido y no originas un pasado. Si te apegas a ellos, mantienes la herida abierta. ¿Comprendes? Estamos aquí para encontrarnos, sanarnos y seguir adelante. También hablamos de personas que se conocen en el plano sublime y la dinámica de su afinidad es tan profunda que allí se genera amor, un amor profundo, duradero y fecundo. Ya te he enseñado sobre el amor. Es Dios puro. Amor es el acto de dar. Dios no es un tomador, es un dador. Ese amor es el pegamento cósmico que lo mantiene todo unido. Es factible que en estas áreas de contemplación se encuentren dos seres tan similares que abrazan acción, no solamente de uno, sino de los dos como uno. Esa dinámica entre ellos se llama amor. Ellos no tienen carencias. Cuando no hay carencia, hay amor. Ellos se encontraron y no les faltaba nada. Cuando bajaron aquí a encargarse de sus asuntos, el otro los siguió y organizaron sus vidas para encontrarse. Saben que una vez terminados sus asuntos se van a encontrar, pues es una promesa que hicieron. De modo que te pregunto, ¿sabes qué yace al otro lado de tus cargas? ¿Quién te espera al otro lado? ¿Quién te espera en aquella espléndida mañana? ¿Qué espera para aparecer en tu vida que hasta ahora no se ha presentado? Hablamos también sobre seres que se encuentran aquí y encuentran ese mismo vínculo excepcional. Ese vínculo es lo que Dios es. Ellos son uno, representan un todo. El amor no está fragmentado, es total, es infragmentable. Es la energía radiante del todo. Por eso los maestros están llenos de amor, porque están completos. Si te digo entonces que la fragmentación de Dios se encuentra en tus enemigos y que para ti ellos son tan importantes como aquellos que amas, porque en tu mente Dios vive en ellos, ¿cuándo reconstruimos el yo? ¿Qué clase de radiación es esta energía? Es amor total porque no tiene carencias.
Ahora en nuestras vidas estamos tú y yo. Algunos de vosotros habéis hallado ese ser elevado que una vez unificado no tuvo carencias, ninguna. De modo que cuando no hay carencias, hay una radiación de amor. Aquellos seres encontraron al verdadero Dios, la unicidad, y se sanaron. Así es como queremos ser todos. Solo a través del amor podemos producir lo inimaginable. Nunca lo podemos hacer en medio de la carencia. Aprendimos que cuando una de aquellas entidades perece, esperará al otro en los jardines de la contemplación. Cuando regresan, se produce una reunión de alborozo. O si la vida de uno de ellos se interrumpió antes de tiempo y regresa a este plano, el otro esperará porque ese amor fue algo inesperado en sus vidas. ¿Sucedió? Fue uno de esos momentos claros y lúcidos que permitió que ocurriera para saber, ser y sentir. Regresaron al jardín y no retornarán a la vida hasta que su amor regrese. Tenemos esa lección. También aprendimos que en el jardín de contemplación nuestros enemigos acceden a hacerlo porque necesitan una víctima. Aprendimos a partir de eso que todo esto no es más que una partida gigantesca donde cada movida y cada línea cuentan. El escenario y las oportunidades cambian continuamente. Comprendemos que cuando pasamos al otro lado ya no tenemos mala voluntad contra nadie. Entonces, ¿por qué deberíamos tenerla aquí? Si es el caso, ¿no sería esa la vida espiritual verdadera? Entonces, ¿qué es ser una persona espiritual? Es ser el yo totalmente, plenamente. El yo debe ser todas las cosas y todas las personas. Si lo que queremos es ser espirituales, no deberíamos tener rencores contra nadie. Si no los tenemos en el plano sublime donde la manifestación es instantánea, ¿por qué insistimos en hacerlo aquí? Segundo, deberíamos perdonar a todos porque al hacerlo nos perdonamos a nosotros mismos. Al perdonarnos, nos quitamos el resentimiento y recuperamos nuestro poder. Cuando aprendemos que cada persona es nosotros tal como somos, entonces somos espirituales, porque no hay razón para no ser en la tierra lo que somos en el cielo. Sencillamente tenemos que escoger serlo y observar las condiciones para hacerlo. Si no hacemos trampa en el cielo, ¿por qué la hacemos aquí? Si no existe la duda en el cielo, ¿por qué insistimos en experimentarla aquí? Si no hay mala voluntad allí, ¿por qué nos empecinamos en ella aquí? ¿Empiezas a entender? 3. Resolución. Por más libertad. ¿No es cierto que la verdad nos hace libre? Así es, en verdad. Dios, que siempre anhelemos esa libertad, que así sea por la vida. Ahora, ¿cuál fue el siguiente punto que aprendimos? La resolución. Una bonita palabra. Suena como a revolución, una revuelta espiritual. Hoy discutimos, en forma de repaso, lo que eran los asuntos sin terminar. Y aunque algunos de mis ejemplos fueron muy crueles, la ironía es que esos son los que hay que mostrar, porque como te dije, hay cosas en nuestra vida que siempre estarán con nosotros. Son las cosas gratas, el verdadero Dios fuente. Son las grandes acciones que realizamos que trascienden el curso normal de las cosas. Hay aspectos dentro de nosotros que nos han hecho merecer el derecho a la definición. Podríamos decir que esos aspectos, según la conciencia humana, son las buenas obras. Son las cosas y las lecciones virtuosas, las obras virtuosas. Hay cosas en ti, en cuanto a aspectos, colores y dimensiones, que son espectaculares, y te has ganado el derecho a conservarlas. Son parte de tu naturaleza genuina. No necesitamos hablar de ellas porque cuando hacemos buenas obras, cuando transmitimos lo extraordinario que hay dentro de nosotros, no estamos fracturando, sino definiendo. Todos tenéis esas cualidades. En alguna etapa de la vida, un amigo, un vecino desesperado te ha llamado en momentos de caos y angustia.
algo muy noble ha salido de ti y has accedido a darle la mano. Esas son las magníficas cualidades de definición en nuestra vida, que nunca nos serán arrebatadas porque ellas son el eco de lo que Dios es. Y sabes, mi amada entidad, ciertamente ha habido muchos incidentes ocasionados por la naturaleza o por el espíritu destructivo del hombre en los cuales has participado. Y tal vez días antes hayas estado renegando de los vecinos, porque como te dije anoche, en este grupo de canallas, y sabéis muy bien quiénes sois, ¿no es interesante cómo nuestra parte humana se apresura a reconocer algo en otra persona? Porque eso está dentro de nosotros. Es allí donde está nuestra energía, ¿no es así? Esa es nuestra fractura. Y al día siguiente, el vecino se podría ver afectado por una situación terrible. Quizás su vida esté amenazada y de repente sin pensarlo, nos salimos de nuestra cómoda zona de arrogancia y vanidad y nos transportamos a un espacio de pensamiento que parece brotar de nuestro profundo interior y corremos en su ayuda. Detenemos las aguas, llevamos comida, tomamos niños hediondos y andrajosos en nuestros brazos. Y aunque 2 días antes no tolerábamos ver sangre, ahí estamos limpiando heridas. Estrechamos a los niños con amor en nuestro pecho, donde habita nuestra alma, y brindamos ayuda. Y aunque 2 días antes nos quejábamos de nuestra falta de dinero y de fondos, de repente no nos importa. La mano va al bolsillo, sacamos el dinero y damos. Ni siquiera pensamos en las consecuencias de dar. Ahora, esa es nuestra naturaleza. Son nuestros verdaderos momentos de definición. Y cuando realmente brindamos ayuda sin importar el costo, y a veces cuanto más grande es el llamado de auxilio, mayor es el costo y el esfuerzo que requerirá de nosotros. En esos momentos nos definimos como Dios. Realmente nos definimos, o como dirían algunos historiadores, esos son los momentos de definición, la joya de coronación de la existencia humana. Esos son nuestros mejores puntos a favor. No hay ninguno de nosotros que en mayor o menor grado no haya saltado de la hipócrita al Dios en cuestión de instantes. Eres Dios cuando haces esos actos de bondad y consideración, esas áreas de generosidad, sin pensar que vas a recibir a cambio. Cuando haces una pausa, reflexionas y piensas, entonces vuelves a definir tus linderos y en el momento pasa y se pierde la oportunidad de definir a Dios. Esta situación de emergencia a la que nos elevamos no solo nos ayuda a definir el yo, sino que nos une al yo eterno. Esas son las grandes acciones que hemos hecho, ¿sabes? Si alguien pierde su monedero con los ahorros de toda su vida dentro y tú lo encuentras, para ti que estás buscando crear una riqueza fabulosa, sería una gran tentación afirmar que es tu manifestación. Eso es el instinto humano alterado de supervivencia. El Dios honorable buscaría a su legítimo dueño sin dudar, porque en ese momento de elevación estamos de nuevo en el plano sublime, donde, como bien sabes, no existe necesidad. Solo existe la expansión del conocimiento para producir formas más elevadas de preexistencia. Es ahí cuando Dios entra en escena, cuando estamos en el mejor de nosotros y en nuestro máximo grado de ennoblecimiento. Esas acciones nobles dicen que si el camión de pan se avería de camino hacia el mercado y llevamos 3 días sin pan, no significa necesariamente que no nos pertenezca. Dentro de nosotros surgirá una cualidad impecable e intachable que hará lo posible, no importa cuán hambrientos estemos, para que el pan llegue seguro a su destino. ¿No es esa la forma de pensar de un maestro? ¿No sería esa su forma de pensar? Por supuesto. En esos momentos llegamos a experimentar realmente nuestro yo y podemos ver quiénes somos en verdad. Y nos inunda un sentimiento de generosidad que nos hace sentir maravillados. Pues bien, únicamente el Espíritu nos puede inundar de ese tipo de gozo, de ese tipo de sensación que nos saca del pantano de la supervivencia,
porque Dios es un dador. En ese momento espléndido somos Dios que está de regreso en el templo. Estas son las cosas valiosas en ti. Defender al vecino, ser honesto sin importar tu situación. Tu situación es tu situación, es tu carga. Lo que hacemos en medio de esa carga es lo que importa a la luz de toda la eternidad. Y todos vosotros tenéis esas cualidades en buena voluntad, una nobleza, una fortaleza, espíritu y entereza que ni siquiera sabíais que teníais. ¿Y cuántas veces has escuchado historias de algo sobrenatural que sale sin pensar desde dentro del ser humano? Que en momentos de un desastre horrible las personas ejecutan actos sobrenaturales. ¿Piensas que pudieran haberlo hecho si hubieran tenido que pensarlo con mente racional? No hubieran podido. Así que el pensamiento de no participar ni siquiera estaba allí. La participación no fue del aspecto humano, sino del espíritu. Es Él, el Dios que vive dentro de nosotros, el que concedió el poder sobrenatural. Así de cerca está dentro de nosotros, así de poderosos somos. Se nos brindó una ventana de oportunidad para exudar nuestra magnificencia. ¿Y cuántas veces has entregado algo en confianza a alguien y no te lo pudieron devolver? ¿Cuántas veces les guardaste rencor? ¿Cuántas veces sencillamente les perdonaste? Oh, yo sé, yo conozco la mente racional que dice, pero esto, eso y aquello. Mas el Dios dice, ¿qué significa eso a la luz de toda la eternidad? ¿Cuántas veces no nos suplicó Yeshua ben Joseph de una forma tan bella y perdonando hoy nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben? ¿No es esta la invocación, el poder sagrado del Espíritu Santo para que actúe sobre nosotros? Ya que mediante esas acciones ya no somos falsos, sino que somos genuinos a un verdadero poder espiritual, que el plano sublime simplemente es así. Por otro lado, ¿alguna vez has quitado y mediante la luz del perdón en un momento de elevación lo has devuelto todo? No porque te lo hayan exigido, sino porque fue algo que salió de ti. ¿No es eso hermoso? Todos tenéis esas cualidades. ¿Cuántas veces los inocentes se han prostituido delante de ti? Y la naturaleza deplorable del ser humano se hizo presente para ultrajar y sacar provecho. Es muy fácil aprovecharse de la ignorancia y la inocencia. Pero, ¿cuántas veces en un solo momento te elevas hasta el nivel máximo de tu yo espiritual y te alejas de allí? Muchos de vosotros lo habéis hecho. Cuando la mente del mono dice, he aquí una oportunidad para aprovecharme de alguien. ¿Cuántos de vosotros os habéis alejado y habéis permitido que la inocencia sea inocencia sin corromperla en provecho propio? Todos lo habéis hecho. No continuamente, pero lo habéis hecho. Así es como somos. Así es como en realidad somos. Esa es la estructura del yo. Eso te reconoce. Y en un momento de explosión en el que el frenesí iba en aumento, decidiste no explotar y te colocaste por encima del tumulto y el fragor de voces estridentes que definían linderos, y te elevaste convirtiéndote en tu verdad. En ese instante sublime en el que no existe lo bueno y lo malo, resplandeciste como un verdadero y noble Señor espiritual, consciente de que si lo pensabas por un momento, podías ganarte enemigos, sabiendo que si pensabas en ellos, tal vez te rechazaran, tal vez no volvieran a invitarte, tal vez no volvieran a agradar a nadie, pero algo más grande brilló a través de ti. Eso es esta esencia. Y creaste una marca memorable que no solo no te será arrebatada nunca, sino que realza lo que tú realmente eres. ¿Cuántas veces te ves en situaciones en las que habla la verdad viviente del Espíritu en vez de la astucia de la carne? Pues a diario se te presentan esas situaciones. ¿Cuántas oportunidades se te presentan de brillar con nobleza que eres?
cuando sería más fácil esconderte, palidecer y escapar. Todos habéis actuado así. Esta es tu belleza. De eso nunca te tendrás que avergonzar a la luz de toda la eternidad. Y no es algo de lo que debes adueñarte en esta vida. Es la tela de fabricación del yo. Todos tenéis eso a favor. Hay que ser un hombre o una mujer admirable para escoger, en un momento cegador, el sendero correcto y andar por él en medio del fuego de la conciencia social. La resolución es, entonces, tomar esos momentos magníficos a tu favor y aplicarlos en las zonas donde estás cargado. Pero no se debe hacer con la lógica humana, que siempre está acompañada de un motivo ulterior, como sabes. Hay que aplicarlos directamente desde el yo espiritual que los creó en otro lugar. Te digo que es mejor alejarse de las emociones que te desgarran y te destrozan. Es un ser más bello el que se levanta, sacude el polvo de sus rodillas y se marcha. Y puede que no posean nada al hacerlo, pero son más bellos, más ennoblecidos y más espirituales en ese momento que en el de la disputa de quién tiene la razón o quién no. Hay que ser una persona muy poderosa para hacer eso, pero esas son las acciones que nos proporcionan la cualidad definitoria de Dios. Escogiste el aprendizaje espiritual y por eso estás aquí. Yo dispuse el formato. Escogiste estar aquí para aprender sobre lo que no es totalmente tangible. En esta vida aprendiste a definirte, para no tener que seguir viviendo en la bruma de vida tras vida. En aquel plano, antes de encarnar, encontraste el núcleo de algo que era necesario hacer. Necesitabas estudiar, necesitabas definir qué era lo que había sido olvidado en vez de repetir las mismas experiencias sin sentido, sin encontrarles la resolución. Así que en el cielo escogiste parte de tu proceso lineal. No estarías aquí si no hubiera sido así. En este auditorio no hay víctimas de la enseñanza espiritual. Estás aquí según tu propio designio, por elección propia. Estás siguiendo el viaje de tu alma. ¿Y qué vida más excelsa podría tener alguien que aquella que define a Dios? Porque en definitiva, eso es lo que cada cosa es. Escogiste estar en este aprendizaje porque obviamente pensabas que yo sabía de qué hablaba y era lo suficientemente importante para ti como para pasar un tiempo conmigo y dedicar parte de tu vida a obtener este conocimiento. En ese potencial que creaste, apreciaste el valor de esto y recordaste el camino diferente que yo seguí en encontrarte, con el que tú has seguido desde entonces. Eso lo recordaste. Estás aquí entonces para dedicarte al conocimiento que te entrego. Te enseño a pensar, no como un Dios fracturado, sino como uno que es completo. Y te muestro esto mediante procesos que, aunque son difíciles, pueden ser muy sencillos. Y tú escogiste estar aquí. El Dios fuente espiritual es la resolución de todo, porque eso es parte de Él. Cuando aprendemos sobre el yo, este ya no está cubierto de misterio. Aunque es mucho más grande y más amplio que cualquier pintura que podamos pintar, comenzamos a tener un sentido de su presencia. Empezamos a estudiar nuestras huellas, miramos las pisadas que hemos hecho. Cuando lo hagamos, nos estaremos aproximando a la presencia invisible que las creó. Y estás aquí para saber eso. Una vez enterados, encontramos todas las respuestas que resuelven las cargas a las que estás enfrentando. Tienes algunas pasadas que obviamente no has podido resolver, de modo que has ido a la fuente primera, en este plano, para saber cómo te puedes liberar de ellas. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? La resolución es tan simple que se puede dar en un instante. Es el mismo momento de la claridad que se presenta en el campo. Cuando por fin renuncias al pasado, colocas ese enfoque sobre agua cristalina y entonces ocurre. Es una dinámica que te muestra que lo único que tenemos que hacer es ponernos por encima de nuestro pasado y dejar de afiliarnos a él.
Como seres humanos tenemos que hacer el esfuerzo de perdonar en cada lugar donde podamos encontrar el perdón, porque solo entonces seremos perdonados nosotros. Tiene que salir de nosotros mismos. Al hacerlo aquí se da permiso al Dios o el Hijo pródigo para que regrese a casa y entonces las lágrimas de gozo pasan por esa barrera emocional. Tenemos que observar cada área de nuestra vida para ver qué nos molesta, qué rompe nuestra paz, qué o quién nos impulsa y por qué seguimos pensando en términos del pasado en lugar del presente. Tenemos que liberarnos del pasado, quitando nuestra energía de allí. Cuando hacemos esto, nos volvemos completos. Eso no significa que el drama de la realidad tangible no se siga presentando. Continúa por un tiempo. Es entonces cuando es importante perseverar en la enseñanza de mirar la mesa y verla llena, aunque al ojo le parezca que está vacía. Perdona, perdona, perdona. Libera, 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 libera. Permite, 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 permite. Con cada acción recuperamos el poder. Recuerda, queremos que regrese todo a nosotros y todo está encerrado en el pasado. Lo queremos todo de regreso. Ahora, he aquí lo aterrador de este momento. Al hacerlo, a veces cortamos la línea vital de nuestra propia soberanía. ¿No es verdad? En otras palabras, nuestra soberanía, nuestros linderos, nuestra definición de amor y compañía, están todos basados en estos lugares que vamos a quitar debajo de nosotros. Literalmente le estamos moviendo el piso a nuestra vida carnal, ¿verdad? Bueno, de eso se trata el camino espiritual. Pero hay que hacerlo. Hay que tomar esa caja, sacudirla y arrojarla. Porque solo hasta que lo hacemos, sí, vamos a caernos de bruces, sí. Todo se detiene por un rato, sí, va a suceder. ¿Qué esperabas? Bueno, la alacena está vacía, pero tengo mi poder, sí, 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 lo tienes. Pero si te atreves a lamentarte porque la alacena está vacía, entonces no tienes el poder porque ¿no tiene también el lamento el poder del Dios fuente? No lo tiene. Tienes que dejar de lamentarte. No puede haber ningún lamento, porque si lo hay, estás fracturado. Y lo que queremos hacer no es salvar las apariencias, sino tener de nuevo el poder. Ahora, esto al parecer nos desnuda y nos vuelve vulnerables. Nos dan escalofríos y nos ponemos nerviosos, porque si podemos mantenernos en ese lugar puro, que es el mismo que se presenta cuando por fin te enfrentas a la realidad y le dices la verdad a ese tonto, ¿sabes una cosa? Ya ni siquiera te importa cuáles sean las repercusiones. No puede ser peor que lo que has venido experimentando. ¿Te ha sucedido algo así? Y cuando todo está hecho, te sientes tan liviano, ¿verdad? No interesa si la casa se derrumba, si te sientes liviano. Eso es espiritual. Ese es el espíritu que ahora empieza a flotar. Está tomando forma de nuevo. Ahí es donde cobra importancia el entrenamiento de cómo empezar a aplicar poder puro a lo que estás haciendo.